Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Torres. Yo soy ingeniera de petróleos de la Universidad Industrial de Santander con una maestría en finanzas del Instituto Tecnológico Monterrey. Eh, Mi experiencia está enfocada principalmente en perforación direccional y en business environment. Trabajé durante 4 años como ingeniera de perforación direccional en campo. Inicié mi carrera como ingeniera de well design. He trabajado en empresa de servicio todos estos 9 años en la industria. Eh, y bueno, ahora me desempeño como sales lead o líder para el área de perforación direccional en contacto con el cliente, en el área de desarrollo de negocios y trabajé con la región en el área de Business Environment. Entonces, hoy voy a compartir un poco de esa experiencia y conocimiento a nivel de perforación direccional. ¿Cómo podré esto? Ok. Compartir un poco de experiencia. Para iniciar, yo quiero compartir un momento de seguridad con ustedes. Em, Realmente hoy ha cambiado mucho el esquema de trabajo en la industria. Muchos de nosotros estamos hoy trabajando desde casa por todo el tema del COVID, ¿no? Y las compañías se han dado cuenta de que es una buena oportunidad de iniciar a flexibilizar los horarios laborales y trabajar desde casa. Es posible hacerlo, hablando de la parte más administrativa que operativa. Entonces, el llamado es a dos puntos, a preservar no solo la ergonomía a nivel operacional cuando estemos trabajando en campo, sino también en nuestras casas, si estamos con esta flexibilidad en el horario y trabajando como home office, asegurar nuestra ergonomía con una buena silla, una buena mesa, y tener pues todos los elementos que nos permitan mantener nuestra salud física en orden. Y aplica igualmente en campo, ¿no? Cuando nosotros estamos operando, muchas veces descuidamos esa parte ergonómica eh, porque pues las condiciones en campo son diferentes, sin embargo, igual el llamado a la ergonomía. Eh, Expectativas de lo que vamos a hablar hoy, voy a compartirles desde la base lo que significa desde el punto de vista de lo que yo he trabajado, vivido y estudiado la perforación direccional, con un enfoque en que ella nace para modificar esa visión en cuanto a la parte ambiental, reducir el impacto ambiental y para mejorar finalmente la producción en un campo. Eh, Al final, cualquier pregunta que tengan, con gusto la respondo. Y bueno, este curso está desarrollado en 3 módulos, en este caso rápidos. Normalmente el entrenamiento es de alrededor de 3 a 5 días, entonces vamos a ver los tópicos de manera más rápida. El receso va a ser al final después de las preguntas y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, sin problema la podemos hacer. El módulo 1 habla de la parte de historia, las definiciones, cómo planificamos un pozo de manera general. El módulo 2 habla de herramientas direccionales de fondo, el tema de fundamentos de BHA, métodos de desviación y principios de estabilización. Y el módulo 3 está enfocado en los registros de pozos direccionales, los métodos para calcular survey, que no vamos a ahondar mucho, más existen métodos para el cálculo de esos registros, los principios anticolisión y los sistemas de registros que usamos para tomar esos surveys. ¿Sí? Iniciando con el módulo 1, vamos a ver rápidamente el desarrollo histórico, las definiciones y cómo planificamos un pozo. Entonces, como desarrollo histórico, ustedes pues conocen desde lo que hemos visto que la perforación inició de una manera, digámoslo, accidental y con el tiempo fue sufriendo una serie de evoluciones que nos llevan a tener hoy una perforación direccional mucho más avanzada y que ha ayudado a nuestros clientes a maximizar sus reservas, a mejorar su producción y a reducir el impacto ambiental. ¿Sí? La perforación direccional inicia con la necesidad de tener información de ubicación de mi pozo, ¿no? Como un registro de la perforación.
y va evolucionando, incluyendo herramientas que permitan mejorar el performance para perforar mucho más rápido los pozos y tener más rápido la producción en superficie. Entonces iniciamos con registros, luego incluimos motores para desviar trayectorias, luego incluimos en los 70 herramientas dirigibles y ya hacia los 80 iniciamos una era más moderna con sistemas de MWD, telemetrías y a partir de ahí se desarrollan pues todos los sistemas dirigibles de Rotary Steerable y todo el tema de automation que es a lo que nos está llevando la industria 4.0 hoy. Como les hablaba, a finales de los años 20-30 fueron las primeras aplicaciones para identificar la desviación de un pozo. El primer pozo direccional controlado se realizó en California y se usó la perforación direccional para matar un pozo que estaba descontrolado en Texas. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos en California y en Texas fueron muy importantes para el inicio de la perforación direccional controlada. La perforación direccional realmente se dio cuando se desarrollaron los instrumentos de precisión magnética y multishot, que fueron las primeras herramientas con las que tomamos surveys de desviación. ¿Sí? Y ya más hacia el frente se empezaron a desarrollar las otras herramientas que vamos a ver ahora más adelante. Fue legalizada en 1934 debido a que se necesitaba o se tenía la necesidad de perforar un pozo de alivio por un evento de blowout que existió en Texas y se necesitó perforar ese pozo desviado para poder controlar la fuga. Entonces fue en ese entonces en el que se legalizó la perforación direccional. Entendiendo la historia y cómo nace, ¿sí? Esta ciencia, este arte de perforar un pozo, la perforación direccional no es más que un proyecto de ingeniería que se diseña para desviar un pozo y alcanzar un objetivo en subsuelo a partir de cierta localización en superficie. ¿Sí? Esto nos lleva a empezar a entender qué tipo de datos necesitamos para tener una trayectoria direccional perforada. ¿Qué aplicaciones se han dado? Como ustedes ven, el primer punto es que geográficamente tenemos muchas variaciones, no solo estructurales, sino también a nivel medioambiental. Y es muy importante identificar que nosotros pudimos dejar de hacer pozos verticales que usaban toda esta área inicialmente y cada vez que se perforaba un pozo se necesitaba un área específica para empezar a preservar estos bosques o estos espacios remotos en donde perforamos y poder acceder desde una misma localización a varios puntos del reservatorio. Entonces, para el medio ambiente el impacto es muy importante. Se reduce la deforestación, ¿sí? Igualmente, tú puedes acceder desde ese punto a varios puntos del yacimiento y mejoras el drenado del yacimiento, ¿sí? No es necesario hacer un pozo acá, otro al lado y otro al lado, si yo puedo direccionarlo y acceder de manera horizontal al reservatorio. Como lo vieron en la historia, para hacer pozos de alivio, se perforaban pozos verticales que generaban complicaciones y no teníamos la facilidad para controlarlo. Entonces se diseñan pozos desviados para aliviar la presión, para contactarlo, para intervenirlo y de ahí la necesidad de un pozo direccional. Como lo comentaba, hacer múltiples pozos desde una misma zona en el caso offshore es muy importante porque reduce no solo el impacto medioambiental, sino también el costo. Para localizaciones inaccesibles, en el caso de Colombia, ustedes saben que el subsuelo puede ser explorado y explotado, ¿no? Y tenemos áreas donde vamos a tener viviendas o por legalización no podríamos acceder directamente desde superficie, entonces desviamos un pozo para llegar en subsuelo. Como lo nombré, en offshore es muy importante para hacer sidetracks. Un sidetrack es un desvío de la trayectoria, ¿sí? Estoy perforando de manera vertical, pero geológicamente me di cuenta que debía desviar el pozo para llegar a otra zona, entonces realizo un sidetrack. Pozo reentry es
entrar al pozo vertical inicialmente perforado o desviado, ya en este momento se hacen reentries en pozos desviados también, y desvío la trayectoria hacia una zona que yo crea más atractiva. Controlar fallas, entonces yo conozco que existe una falla, entonces perforo direccionalmente para tener el control de esa falla y acceder o no de acuerdo con la necesidad que tenga. Para aprovechar el efecto dip de una formación. Ustedes saben geológicamente el dip de una formación va a influir mucho en nuestra trayectoria, entonces yo puedo usar ese dip a favor para hacer una trayectoria direccional. Para perforar domos salinos, un domo salino yo no puedo ni quiero acceder, no debería por su condición de estabilidad en el pozo que me pueda dar, entonces perforar un pozo direccional es otra aplicación. Actualmente pues estamos perforando también pozos horizontales, son pozos totalmente con una lateral dentro del yacimiento y esto que nos permite drenar mejor una zona. Entonces si ustedes ven acá hacer pozos desviados o verticales me permitía drenar las zonas en azul que ustedes ven acá. Sin embargo, si yo los hago horizontales puedo tener un esquema más organizado de drenado de mi yacimiento. Puedo usar para aplicaciones de SAC-B, que sé que ustedes han visto y conocen, poder desviar y hacer pozos en paralelo para hacer pozos multilaterales. Entonces las aplicaciones son múltiples y variadas. Acá hay varios links de videos y en algunos, digamos que de manera dinámica nos muestran cómo se perforan estos pozos. Y esto es la importancia y la historia de la perforación direccional. Entonces, como bottom line, preservación del medio ambiente y mejorar el drenado de un yacimiento, mejorar, maximizar la producción para nuestros clientes o nuestras operadoras. ¿Cómo se planifica un pozo direccional? El pozo direccional para ser planificado es por eso que estudiamos mucho tiempo bases matemáticas, porque realmente esa visión inicial nos permite poder, con la ayuda de los software que tenemos hoy, diseñar trayectorias que realmente generen valor a la hora de perforar. Entonces, los fundamentos principales no vamos a entrar en detalle, los voy a nombrar, son la resolución de triángulos, la conversión de grados a decimales y bases trigonométricas, ¿sí? Con esas bases tú generas una visión mental de cómo tú puedes construir un pozo. Sin embargo, hoy los software pues ya nos hacen todos esos cálculos de manera automática. Entonces, por ejemplo, un fundamento matemático es conocer que tú puedes representar los grados en grados, minutos y segundos o en grados decimales y conocer hacer esas conversiones, porque muchas veces tú recibes coordenadas o datos de grados en un sistema o en otro y debe ser claro para ti como profesional entender cómo puedes hacer ese tipo de conversiones. Entonces, a nivel de teoría y de aula es muy importante conocer este fundamento. Igualmente, cómo los conviertes, entonces comprendiendo en qué ubicación del cuadrante están esos grados, minutos y segundos, tú puedes hacer esas conversiones. La parte de trigonometría y de resolución de triángulos es importante. ¿Por qué? Porque finalmente una trayectoria desviada es como si tú tuvieras hipotenusas a lo largo de esa trayectoria. Entonces, entender esos cálculos es importante para hacerte un mapa mental de la inclinación y de la posibilidad a nivel de planning de tener una respuesta en el software esperada, ¿no? Entonces, es la trigonometría básica que todos conocemos y hemos estudiado. Igualmente el tema de ángulos, entonces comprender todo el tema de adyacencia y demás nos ayuda a que esas bases sean fuertes para planear. Y el tema de sistemas de coordenadas. Nosotros en la industria usamos un tipo de sistemas de coordenadas, pero a nivel de bases trigonométricas existen muchas otras y puede existir en algún punto de la planeación que yo reciba información en alguna coordenada diferente a las que solemos usar en los software y en la industria. Entonces es muy importante conocer y estudiar sobre los sistemas de coordenadas que existen y comprender cómo podemos
mudar o cambiar de una coordenada a otra. Entonces, un ejemplo claro en la industria es en una vista superior de una trayectoria, ¿sí? Que si ustedes ven su desviación, ¿sí? Si fuera vertical en vista superior se vería como un punto, como es una trayectoria desviada hacia el suroeste, ella pues genera un desplazamiento en la vista superior y es importante conocer cómo está desviada esa trayectoria. Entonces, mi objetivo está acá, mi punto de partida es acá y nosotros vemos que la dirección al centro del objetivo son 204 grados, ¿sí? Y ese desplazamiento al objetivo fueron 1837. Entonces ahí ustedes ya se hacen la imagen del triángulo y también del ángulo, ¿sí? Sin embargo, esto también puede ser representado el target con coordenadas X y Y. Entonces, con los dados iniciales del desplazamiento y el ángulo, yo puedo obtener esas coordenadas. O viceversa, yo recibo las coordenadas geológicas, en este caso pues son otro tipo de coordenadas, recibo los puntos y puedo construir mi trayectoria. Esto lo hace el software, sin embargo, a nivel de bases teóricas es muy importante conocer. Y de ahí viene todo el punto de las coordenadas geográficas. Entonces, conceptos como latitud y longitud son muy comunes y usados durante la planificación de un pozo, ¿sí? Para comprender los datos que nos envían o los datos a nivel de planificación que necesitamos usar para diseñar un pozo. ¿Y por qué los sistemas de coordenadas son importantes? Porque ustedes saben, pues nuestro globo terráqueo representa la forma de una esfera, digámoslo así, y el globo, eh, nos permite generar una proyección del mapa geográfico. Entonces, cuando tú proyectas ese globo en un mapa geográfico, vienen a influir una serie de factores que generan ruido en el dato final que tú necesitas eliminar todo ese ruido alrededor del dato para tener tu ubicación exacta, ¿sí? Porque pasar de una circunferencia o de algo que tiene una geometría diferente a una proyección nos va a generar ciertos errores en el dato final. Entonces, después de esa proyección, tú tienes que estudiar un nivel de referencia geodésico que le llamamos DATU. Entonces, las personas que trabajamos en el área de planning, de haciendo planning de pozos, vamos a recibir todas esas referencias que van a ser input para un software de planeación. Recibimos un sistema de coordenadas y esas coordenadas también tienen un tipo de influencia a nivel legal y local. Entonces, no es estándar las coordenadas a nivel mundial. Según el país y la zona donde esté, existen referencias diferentes y esas referencias hacen que tú espacialmente te ubiques. ¿Por qué es importante tener claro estos conceptos digamos que en un estudio más avanzado de la perforación direccional? Porque cuando tú perforas varios pozos en una misma localización, tener claro el lugar exacto donde están a partir de la misma referencia va a permitir evitar problemas de colisión entre pozos o de un planning errado que genere una catástrofe, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las coordenadas, ya yendo más hacia lo local, las coordenadas locales son definidas por una entidad gubernamental y se usan es para adaptar las coordenadas del país a un sistema global. Entonces, existe el sistema global o DATU grande y las coordenadas de mi país deben estar adaptadas a ese sistema. Entonces, se genera una coordenada legal. Y la coordenada local es simplemente un punto de referencia y de origen con respecto a esa coordenada legal. Entonces, esto es muy simple, no es más sino yo recibo una coordenada norte-este en superficie y en objetivo y localmente yo tengo una referencia, ¿sí? Que puede ser hacia el sur, hacia el oeste. Todos estos datos se ingresan en el software a la hora de planear y yo tengo la seguridad de que mi trayectoria está bien dateada con relación a las coordenadas y todas las trayectorias que yo haga en esa área deben tener la misma referencia eh,
deben tener la misma referencia, ¿sí? A nivel de Daniel, coordenadas, Daniela, ¿sí? acá en Colombia, nuestro punto de referencia es, digamos, un mojón en Bogotá, es lo que tomamos como nuestro punto cero, con el cual se amarran todos los datos. Sí, nosotros tenemos varios tipos de datum de referencia. Específicamente tenemos 3 tipos de datum de referencia. Hasta hace unos meses, años usaba Magnasirgas. Hoy como me encuentro trabajando fuera, no sabría decirles exactamente si continúa, creo que sí. Y esa sería la referencia datum y a partir de allí yo tengo coordenadas planas o proyectadas con las cuales me referencio. Entonces, para este caso sería Magnasirgas y según la compañía operadora se pueden referenciar a Colombia Bogotá Zone, a Colombia East Central Zone o a Colombia East Zone, Far West o West. ¿Sí? Cada una de estas referencias es definida finalmente por el sistema de proyección que tenga también la compañía, la zona. Entonces es muy importante quienes trabajamos en planning asegurar cuál es el datum que uso y la referencia proyectada que estoy usando. Y bueno, hablando de dirección, para que recuerden estos ejercicios y los hagan ahí en casa, entonces cuando hablo de azimut y lo quiero referir al cuadrante, entonces es aquella, como lo vimos anteriormente, aquella sustitución básica. Y les comparto acá varios ejemplos, ¿no? Solo para que espacialmente nos ubiquemos eh, a nivel de coordenadas y la dirección de un pozo, ¿no? En azimut nosotros vamos a tener el dato, pero es importante conocer hacia qué cuadrante se ubica. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, a la hora de perforar un pozo y tener algún evento de colisión con un pozo cercano o tener la amenaza o la proyección de que podría estar cerca de un pozo, el azimut como tal no me da un dato rápido de dónde está ubicado mi pozo. En cambio, comprender el cuadrante sí. Si yo sé que mi pozo está ubicado hacia este cuadrante, mi siguiente pozo que yo planifique, debería estar ubicado en otro de los cuadrantes, ¿sí? De manera que yo evite esa colisión. Entonces, por eso esta base teórica me ayuda a rápidamente yo conseguir intuir hacia dónde debo perforar o hacia dónde debo planear un pozo. Entonces, ahí en casa pueden hacer los ejercicios. Entonces, hablamos de historia, hablamos de la importancia, hablamos de las referencias en coordenadas para iniciar a planear y existe otro principio importante que no vamos también a entrar en detalle y es el campo magnético, ¿sí? Este dato también se usa a nivel de planning para, ¿por qué? Porque las herramientas que usamos para definir la trayectoria de un pozo son herramientas en su mayoría hoy con principios magnéticos, las cuales están influenciadas su resultado final por un campo magnético, obviamente que viene pues de toda la física de la Tierra, ¿no? Entonces, conocer esos principios magnéticos nos van a permitir también entender ciertas variaciones en la información y ese input que le damos al software nos ayuda a tener más clara una trayectoria, ¿sí? ¿Qué pasa con las herramientas? Como las herramientas más adelante lo vamos a ver cuando veamos herramientas de MWD, tienen un principio magnético que según la ubicación, la influencia del campo magnético hace que mi dato de survey tenga una incertidumbre diferente o un resultado diferente. Entonces, hacer esa corrección de ese pequeño ruido es importante para poder tener seguridad de que mi trayectoria se está perforando de manera correcta y de que los datos me llegan también de manera correcta. Eso es a nivel de software, los datos que yo necesito, coordenadas y todo el tema magnético. Cada uno de esos temas tiene un estudio mucho más profundo. De pronto en futuros
en futuras presentaciones podemos ir viendo cada tema por separado. Y ahora vamos a hablar de los perfiles direccionales, ya entrando un poquito más en acción, ¿no? Porque lo anterior era más teórico y como input para un software. Los perfiles direccionales, obviamente, pues son diseñados inicialmente como un pozo desviado, hablando en términos generales, porque igual un pozo vertical también necesita no solo un planning, sino es un perfil finalmente que tú tienes que diseñar con una coordenada en superficie y una en fondo. Sin embargo, existen varios tipos de perfiles direccionales. Cada tipo de perfil tiene un nombre y ese nombre está asociado a la geometría que tiene. Entonces, el primer pozo tipo es un pozo Bill and Hold, que también se le conoce como slant, y su nombre se da por su característica, ¿no? Tú inicias con una sección vertical, luego construyes, que sería la parte de Bill, y luego mantienes la trayectoria, que sería una sección tangente. Por eso se llama Build and Hold. Y existe una sección de construcción de ángulo, o sea, yo desvío mi trayectoria de la vertical X grados por cada X pies, X grados por cada X metros, lo que me da ese ángulo que yo después voy a mantener tangente. ¿Sí? Aquí es donde la trigonometría y demás influyen dentro del software para crear mi trayectoria. ¿Cómo desvío un pozo? Simplemente tengo una coordenada en superficie y desvío mi pozo hacia una coordenada en subsuelo. Y el software me permite diseñar de la manera como yo quiera construirlo. Para desviar un pozo o para crear un perfil influye no solo el software, influye la experiencia, influye el área donde voy a perforar, influye la decisión que tenga la compañía de los tipos de pozo que hace, influye la condición de subsuelo que tenga y de superficie, cómo quiero llegar al pozo o cómo quiero llegar a la zona objetivo, perdón, de qué manera quiero ingresar, vertical, horizontal, con cierto ángulo. Entonces, eso va a influenciar mucho en el tipo de perfil. Técnicamente, cada uno de los puntos de inflexión de una trayectoria tiene un nombre. Entonces, el punto en el que yo dejo la vertical e inicio la desviación se llama KOP o Kick-off Point, punto de partida. La zona de construcción o build, donde termino de construir, se le llama el end of build, y perforo tangente hasta el final, que sería la TD o total depth, ¿ok? Un pozo desviado tipo J, que es el segundo tipo de perfil, podríamos decir que el slant es un J modificado o que el J es un slant modificado, entre comillas. ¿Por qué? Porque en el J es la sección vertical y una sección de construcción que no tiene tangente, ¿sí? Entonces siempre voy a tener la sección vertical y mi sección de construcción de ángulo. Y obviamente tendría mi KOP o punto de inicio y mi TD, no tendría una sección tangente. Existen pozos desviados tipo S, que también es por su geometría. Tengo una sección de construcción de ángulo, una sección tangente, una sección de caída de ángulo y una sección vertical, ¿sí? Existen pozos tipo S modificados en los que la sección final no termina vertical, sino termina con una tangente desviado. Entonces le llamamos tipo S modificado. Y nuevamente, las partes, el KOP o punto de inicio, zona de construcción, end of build o zona donde termina de construir, zona tangente, start drop o inicio de la pérdida de inclinación, drop de caída, y la TD, finalmente. Si de pronto la trayectoria termina tangente, pues voy a tener un ángulo acá y no sería ángulo cero o vertical. Y el pozo horizontal, nuevamente la misma mecánica, sección vertical, sección de construcción, va a tener una sección tangente. Normalmente en un pozo horizontal esta sección tangente se aprovecha para ubicar la bomba de producción. Entonces un pozo horizontal empieza a tener otra serie de coordenadas objetivo que permiten a las compañías diseñar su estrategia también de producción.
y que nosotros debemos atender a esos requerimientos para poder generar una trayectoria que agregue finalmente valor para la compañía operadora. Sección de construcción de ángulo después de esa tangente hasta 90 grados y luego la sección horizontal o lateral. ¿Sí? En este caso los pozos horizontales también tienen su KOP, su end of build. Tangente, aquí continúa construyendo, continue build. Tiene un landing point, que sería el punto de aterrizaje donde consigo los 90 grados. Muchas veces es 90, otras veces es 85, 87, dependiendo de con qué ángulo quiero llegar y cómo quiero después navegar mi zona lateral. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma trayectoria cuando tú perforas, la broca en interacción con la formación me genera desvíos en esa lateral, que yo puedo minimizar el impacto negativo que tuviera en esos desvíos que no logro controlar si mi landing point tiene cierta inclinación. Entonces, al final voy a tener acá la TD. Entonces, este landing point y el ángulo que por teoría es 90 puede variar de acuerdo como yo tenga la operación diseñada. Existen pozos con secciones negativas. Una sección negativa es una desviación en una dirección contraria al objetivo, ¿sí? Que me genera un desplazamiento negativo a partir de la vertical. Esto se hace para ganar más desplazamiento en las trayectorias, ¿sí? Ganar más desplazamiento es ganar más espacio para yo conseguir, por ejemplo, hacer una lateral. Normalmente estos pozos con secciones negativas están acompañados de una sección lateral. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo lo hago desde acá y desvío? Yo desvío, hago una J y llego acá. Me perdí todos estos metros de barrido porque necesitaba usar todo ese espacio para construir y llegar al objetivo. Entonces, se crea una sección negativa que me permita avanzar hacia atrás y llegar a desplazarme mejor dentro de mi yacimiento. Estas secciones negativas son complejas. A nivel de planning, el software y el papel consigue planear cualquier tipo de pozo. Sin embargo, a nivel operativo esto genera muchos problemas o muchos puntos importantes a tener en consideración, como arrastres, como posibles pérdidas de herramientas, pegas, en fin, una serie de consecuencias operativas que hay que estudiar bien para hacer un pozo con sección negativa. Entonces, el pozo con sección negativa tiene una sección de construcción de ángulo en una dirección diferente al objetivo, una sección tangente, otra sección de construcción de ángulo que ya vendría en dirección hacia el objetivo, y finalmente pues una lateral o como se diseñe terminar el pozo. Entonces, igual tiene un KOP, un end of build, un continue build, puede tener acá un landing point y un TD, como quisiéramos llamarlo. Según la tasa de construcción, los pozos tienen un nombre. Entonces, ustedes han escuchado hablar de pozos de radio largo, medio, corto o extended reach o una serie de terminología. Es simplemente, tiene que ver con la tasa de construcción. Entonces, en la zona de construcción vimos que eran ciertos grados por cada 100 pies o ciertos grados por cada 30 metros. Esa es la referencia. Entonces, un pozo de radio largo son pozos que su severidad para construir el ángulo es entre 0 y 8 grados por cada 100 pies. ¿Sí? De radio medio, entre 9 y 25 grados por cada 100 pies. Y de radio corto, entre mayor a 25 grados por cada 100 pies. ¿Por qué existen estos pozos? Precisamente por, digamos, la prisa operativa o la prisa en diseño que tengo para llegar a mi zona objetivo con el fin de drenarla más o menos. Entonces, existen los pozos short radius que se usan para barrer, llegar más rápido a la zona y barrerla, si yo no quiero hacer una sección negativa, ¿sí? ¿Qué pasa operativamente? Todas las desviaciones en un pozo, pues sacan de, digamos, de la zona estándar del pozo vertical y va a empezar a generar problemas operativos. Entonces, esta severidad es importante cuantificarla, medirla, controlarla y diseñarla muy bien para que no se tengan problemas más adelante a nivel operativo.
Entonces, ustedes ven acá gráficamente un pozo, una vista lateral. Este es un pozo de radio largo, radio medio y radio corto, ¿sí? Es mucho más complejo tener un ensamblaje de pozo dentro de una trayectoria de este tipo a una de este tipo, ¿sí? Puede sufrir cierta fatiga la herramienta, la tubería, incluso romperse. Entonces, para este tipo de pozos hay que estudiar muy bien cómo hacerlo. Ese sería el fin del módulo 1. Hablamos de manera general de cómo planear un pozo, de la historia, de ciertos conceptos que más adelante se van a poder estudiar en detalle. Y pues ingresamos al módulo 2. ¿Sí? El módulo 2 vamos a hablar de herramientas direccionales de fondo y algunos fundamentos para crear un BHA. Un BHA es el Button Hole Assembly, o es ese ensamblaje de fondo que yo uso para desviar o para tomar datos de mi trayectoria. ¿Sí? El BHA no comprende la tubería, es la configuración de fondo como tal. Algunos métodos de desviación que se usan y unos principios de estabilización. Esto ya es más hacia la parte operativa y de diseño de sartas de perforación. Entonces, herramientas direccionales de fondo han sufrido una evolución muy importante. Nosotros iniciamos históricamente desviando trayectorias físicamente con el fluido. Entonces, por medio de los jets de la broca, yo generaba cierta presión hacia la formación de manera que mi trayectoria se mantuviera o no desviada. También por medio de parámetros, antes de existir herramientas direccionales que permitieran desviar. Entonces, físicamente, si yo influyo o incremento el peso que le pongo a mi sarta, ella automáticamente me va a hacer más fuerza en fondo y va a hacer que mi ángulo crezca, aumente. Y si disminuyo ese peso, le quito ese como apalancamiento en fondo al sistema y hago que él no me construya tanto. Entonces, con parámetros tú también puedes, con las RPM, entre más RPM, más rígido está mi ensamblaje en fondo. Entonces, hace que tenga mejor control de una trayectoria. Si yo reduzco las RPM, yo voy a tener menos control y va a hacer que se desvíe hacia donde la formación influye. Entonces, inicialmente era con eso, con parámetros y un tema más físico con los parámetros para desviar trayectorias, ¿sí? Hoy en día tenemos motores direccionales que permiten generar un cierto ángulo de desviación en el BHA para influir hacia dónde quiero yo perforar y desviar mi trayectoria. Existen los ensamblajes rotarios. La diferencia principal entre un motor y rotary, hablando en términos generales, es que un motor no gira su cuerpo, sino que hay que parar, direccionarlo y perforar para lograr una desviación. Los sistemas rotary steerable generan deflexiones mientras están girando totalmente, entonces no necesito parar para desviar. Y esos son en general los dos sistemas que hoy usa la industria para desviar pozos de manera general, ¿no? y básica. Existen varios otros sistemas. Dentro del ensamblaje BHA vamos a tener varios componentes, ¿sí? Importantes que van a influir. Entonces tenemos los drill collar, son unos, pues como su nombre lo indica, unos collar de bastante peso que ayudan precisamente a eso, a darle peso al BHA y más que peso, rigidez. Son collar rígidos, pesados, que según el número de collar de este tipo que yo incluya en mi BHA, la respuesta que voy a tener en cuanto al direccionamiento del pozo va a cambiar o no. Igualmente, su función principal es permitir manipular el peso de esa sarta para accionar, por ejemplo, un martillo. Tú tienes un martillo para prevenir pega, entonces necesitas que ese martillo se accione con cierto peso o el peso genera esa presión para liberar la fuerza que hace que el martillo sacuda
en términos coloquiales, la sarta y se libere si se va a pegar con la formación. Entonces, los drill collar influyen en esa variación de peso que yo necesito para accionar un martillo. Otro componente importante son la heavyweight drill pipe. Estos son como los drill pipes, pero diseñados para influir peso en el BHA. Son más flexibles que un drill collar y son, digamos que, óptimos para agregar peso al BHA sin ser tan rígidos como un drill collar, ¿sí? Existen varios tipos de heavyweight que van a ayudar en cierta medida a mejorar las condiciones en un pozo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una espiralada. La espiralada lo que hace es reducir el área de contacto que yo tengo con mi formación, de manera que la formación no se va a adherir a lo largo de todo el cuerpo, sino solo en las zonas de espiral o no, y me reduce ese contacto y me puede ayudar a prevenir, por ejemplo, pegas de tubería. Tenemos los estabilizadores. Entonces los estabilizadores actúan precisamente como su nombre lo indica, dándole estabilidad a un BHA. Entonces ellos influencian dando estabilización al BHA porque es como cuando tú unes varios pitillos, popotes o como le llamemos, y a medida que tú vas uniendo más y más, ellos van generando una flexión. Entonces tú necesitas, para disminuir esa elasticidad que se genera al unir a lo largo varios componentes, estabilizar de alguna manera. Entonces estos estabilizadores se caracterizan por tener una parte más ancha en su cuerpo y generan esa estabilización, y se usan también para influenciar áreas de contacto, y las áreas de contacto influencian al final en la respuesta que va a tener mi BHA. Existen camisas estabilizadoras. Entonces estos son SAPs que van a lo largo de la tubería, pero también existen estas camisas que permiten ser utilizadas dentro de otros SAPs. Entonces son igual, tienen estabilización, pero van dentro de los motores, adicionadas a los motores, a los rotary o en SAPs que tienen las roscas especiales para estos estabilizadores. Es muy bueno porque tú tienes un SAP y puedes cambiar la camisa y no necesitas tener 5 SAPs estabilizados o para estabilizar. Existen otros SAPs normales o tuberías que se usan ya sea como crossovers o en este caso para alojar ciertas herramientas que nos permitan mejorar las condiciones en fondo. Entonces, en este caso, acá están viendo una float SAP con su float valve. La float tiene una función de restringir el flujo que viene de fondo hacia el interior de las herramientas, ¿sí? Ella permite el flujo en una dirección y lo restringe en la otra para evitar que material que pueda dañar mis herramientas direccionales ingrese. Entonces, esta es, digamos que algo que hoy es obligatorio usar para conservar las herramientas y conservar la confiabilidad de la operación. Y usamos SAPs para alojar ese tipo de válvulas dentro, ¿sí? Y bueno, existe la tubería de perforación que ya, como ustedes saben, complementa todo después del BHA, complementa pues hasta tener en superficie el control para continuar perforando. Como lo mencioné ahora, también tenemos el martillo de perforación. Es una herramienta que se usa para liberar energía dentro de la trayectoria si tenemos una amenaza de quedarnos pegados por alguna condición operativa. Funciona induciendo peso o tensión. Entonces, de ahí la importancia de los heavyweight, de las drill collar y la configuración. Entonces, cuando diseñas un ensamblaje de fondo, no solo es importante ver que tenga un motor, un MWD, que tenga herramientas, por ejemplo, de LWD, que son herramientas para hacer toma de información geológica de la trayectoria o de la formación que estoy atravesando, sino también lleva
todos estos componentes de peso y de prevención de pegas que yo necesitaría. Existen también las turbinas. Las turbinas se trabajan en conjunto con los motores y los rotary. Yo hablé al inicio que teníamos común motores y rotary, pero creo que para ciertos trabajos en Colombia e inclusive acá en Brasil, las turbinas son muy usadas porque son de mayor, entregan mayor potencia al final para perforar ciertas zonas más complejas. Y su funcionamiento interno también es muy diferente, es como una herramienta más robusta y genera mayor potencia en fondo para perforar. Su uso ha disminuido por la demanda de parámetros operativos que requiere y porque hoy ciertas herramientas rotary y motores consiguen muchas veces ya hacer el trabajo de estas turbinas. Y bueno, para tener una buena turbina en fondo se necesita tener un buen taladro con una buena capacidad para poder soportar todo el diferencial de presión que genera una turbina en fondo, ¿sí? La turbina, pues como ustedes saben, es un principio de turbina normal. El flujo dentro de las aspas genera una rotación y la potencia que genera es bien alta comparado con un motor o un rotor. Existen otras herramientas como alargadores, rimadores que se usan según la condición del pozo para ensancharlo, si tengo tendencia a que se cierre, o para mantener estabilidad, o para simplemente repasar la trayectoria que hizo mi broca para venir con una herramienta más compleja. Entonces existen muchos otros accesorios que se usan hoy en la industria, ¿sí? Existen válvulas, SAPs con válvulas para hacer bypass de fluido. En el caso de que yo no quiera que cierta parte de mi fluido pase por dentro de mis herramientas direccionales, entonces yo puedo hacer bypass. Para eso existen otro tipo de herramientas y accesorios. Y pues finalmente yo voy a tener mi VHA. Entonces mi VHA lo conforma la broca, los SAPs que yo incluya, un motor o un rotary steerable, la parte de MWD, que sería la que mide la desviación de mi trayectoria, y todo una parte de LWD que yo podría diseñar para tomar registros de la formación. Entonces, es importante para diseñar ese VHA conocer la formación, conocer varios puntos claves de la trayectoria y la operación para el diseño de ese VHA. Entonces, lo primero que hay que entender es qué método de desviación yo voy a usar, ¿sí? Existen, como les dije en el pasado, varios métodos. Hoy los más usados son motores, sistemas rotatorios, rotary steerable y turbinas en algunos casos. Y existen otros métodos de desviación que son herramientas y técnicas usadas para direccionar un pozo de manera controlada, ¿no? Es lo más importante, que esto se diseñó para hacerlo de manera controlada, porque las tendencias naturales que genera la interacción de una broca con la formación no permitían tener ese control. Entonces, una de ellas es la desviación con chorro, que ya no se usa. Simplemente tú tenías una broca con un jet mucho más grande, ¿no? Y yo orientaba, obviamente tenía una referencia de superficie para poder girar ese flujo hacia donde yo quería desviar. Entonces, según hacia donde va el flujo, a medida que yo perforo, pues voy desviando hacia ese lugar o hacia otro lugar. Existen el whipstock o cucharas, que son unos accesorios que yo ingreso al pozo, y mi broca se va acomodando a lo largo de la trayectoria de ese whipstock. Entonces, por ejemplo, acá yo bajo ese whipstock, lo ubico, lo oriento, también con una referencia de superficie, y perforo. Eso hoy no se usa para hacer pozos simples, se usa más para hacer side tracks y desvíos, aunque ya se hacen desvíos de manera más natural. Entonces, también existe un whipstock. Este sería un whipstock más anclado a superficie, y uno que yo ubico en cierta parte del pozo, de manera que yo pueda salir y desviarlo,
¿sí? No va acompañando mi ensamblaje. Simplemente yo genero la desviación y luego tengo que sacar mi VHA y poder continuar perforando, sea ensanchando o haciendo algo en el agujero piloto que hice inicialmente. Entonces, es así como funciona. Ahora viene lo que usamos actualmente, ¿no? Los motores de fondo. Los motores de fondo se les llama PDM o Positive Displacement Motor. Ellos son operados hidráulicamente, convierten la energía hidráulica en energía mecánica para impulsar la broca. Normalmente la sarta se mantiene estacionaria para yo poder mover mi motor y generar la desviación en ese sentido. Y esta parte curva que tiene mi motor provee esa fuerza lateral que hace que se mueva mi broca en cierta dirección. Las partes básicas tienen una válvula bypass si yo quiero bypassear cierto fluido por fuera o por dentro de la sección de potencia. La sección de potencia trabaja con el principio de Monod, que es el mismo principio de las bombas de cavidades progresivas. Un fluido ingresa por la sección de potencia y esa energía hidráulica se convierte en energía mecánica que impulsa la broca. Tengo mi vent housing, que es ese desvío en el cuerpo del motor. Tengo una sección de balineras, que es como una sección de soporte de todas las fuerzas que recibe el motor, como una sección que soporta todo esa carga. Y es opcional tener una estabilización en el motor caso se requiera. Este es un motor Halliburton en su interior. Sin embargo, todos los motores en la industria son de este tipo. Entonces ingresa el fluido acá a la sección de potencia y esa energía hidráulica por medio de este shaft se convierte en energía mecánica. Acá está la sección de balineras y genera una rotación en este shaft en el que va anclada la broca. Pueden trabajar con cualquier tipo de fluido, sin embargo tiene restricción del material sólido que tendría el fluido para no obstruir la zona de la sección de potencia. Entonces, la configuración de un motor que tiene varios puntos importantes va a depender del diámetro del agujero, del programa hidráulico, del plan direccional, de qué perfil, de qué doblez necesito. Entre más desviación yo necesite hacer en el pozo, más ángulo debe tener mi motor. Y dependiendo del desempeño y los accesorios que uses. Si tú necesitas más potencia, debes configurar tu motor para que genere más potencia. Si necesitas menos, también puedes configurarlo para que tenga menos. Esto se hace durante la planeación y las compañías de servicio tienen disponible varias configuraciones en el mercado dependiendo la entrega de torque que necesito, la máxima potencia que genera el motor, en fin. Cada una de las partes, no voy a entrar en mucho detalle, pero cada una de las partes es pieza fundamental para el funcionamiento del motor. Entonces, la válvula bypass está en la parte de arriba y permite paso de fluido para llenar la tubería y drenarlo cuando se saca, ¿sí? La sección de potencia, entonces, como les hablaba, utiliza el principio de cavidades progresivas. Entonces, el fluido ingresa por una cavidad que se genera entre una diferencia entre los lóbulos que tiene el stator y el rotor. Entonces, por allí entra el fluido y genera el movimiento en el rotor. Y eso hace que gire y esa energía hidráulica está convirtiendo en energía mecánica. Existen varias configuraciones que van a generar o no la potencia o la velocidad de perforación que les digo. Esa principal configuración es la diferencia entre los lóbulos del estator y el rotor. Entonces, por ejemplo, acá está el rotor y el elastómero. Estos son dos tipos de motores diferentes en la industria. Uno tiene toda esta parte metálica y solamente las crestas son de rubber. Esto se hace
para, para tener mayor confiabilidad en el motor, ya que la parte metálica va a resistir mucho más un diferencial de presión que genere la broca cuando la tienes en fondo. Y este es una sección de potencia totalmente elastómero. Hoy existen elastómeros muy mejorados con condiciones de resiliencia, que significa que tú puedes influir cierta condición fuerte operativa y luego el mismo estator consigue volver a su estado inicial sin deformarse y sin dañarse. Eso es la resiliencia en los elastómeros. Entonces esos elastómeros hoy están llegando a suplir ese tipo de motores con una sección de potencia metálica, que al final generaba mucho más costo para las compañías operadoras y de servicio. El vent housing, como ustedes ven, es simplemente una camisa que tiene un esquema dentado, ¿no? Que cuando tú la mueves en cierta dirección genera una desviación en esa configuración. Entonces, según como tú alinees esos dientes, él me va a generar una curvatura en el motor para poder desviar la trayectoria. Y algo muy importante es que esa sección de rodamientos o de balinera que sirve como amortiguador durante la operación es el principal punto de medición de desgaste de un motor. Entonces, normalmente cuando tú sacas a superficie un motor y le quitas la broca, tú lo revisas soltando el peso sobre su cuerpo y sobre la mesa, de manera que yo genere una diferencia entre tenerlo libre sin peso y tenerlo con todo el peso sobre su shaft. Y yo puedo en este punto medir esa diferencia, y esa diferencia me va a decir qué tanto desgaste tiene el amortiguamiento de mi motor y si lo puedo usar de nuevo en una próxima corrida o no. Cuando yo hablo de potencia y de entrega del motor, estoy hablando de esa capacidad que tiene el motor para perforar. Entonces, la presión, la diferencia entre la presión de fondo y la presión fuera de fondo, o sea, cuando llego y mi broca toca formación o cuando está libre, esa diferencia le llamamos presión diferencial. Y esa presión diferencial principalmente influencia en cómo opero y qué entrega tiene mi motor. Entonces, normalmente los motores tienen una zona verde de diferencial de presión. Yo influyo peso y a medida que incluyo más peso sobre el VHA, ese diferencial se va haciendo más grande. Entonces, los motores tienen cierto límite. Yo no puedo influenciar peso no solo por todas las demás herramientas, sino también por el motor principalmente. Y según esa presión en fondo y el galonaje o las RPM y el galonaje que yo use, voy a generar una entrega de torque, que es finalmente lo que me va a permitir perforar en fondo. Entonces, yo voy a usar un diferencial de presión de 300 en la operación, y me generaría este torque acá, ¿sí? Va a depender de las RPM también y del galonaje. ¿Qué ventajas tienen los motores? Proporcionan un mejor control de la desviación. Puedo desviar la trayectoria en cualquier punto porque solo parar, direccionar el motor con la referencia en superficie, que son mis herramientas MWD que envían los datos, y desvío en cualquier punto. Ayudan a reducir la tubería y la fatiga porque como soportan mucha de la presión en fondo, ellos ayudan a reducir esa fatiga. Proporcionan mayor velocidad de rotación en la broca porque tú tienes las RPM superficie y tienes las RPM del motor. Entonces tienes mejores ratas de penetración. Y tú puedes influenciar esas desviaciones en la trayectoria de manera más suave, ¿sí? Si no lo usas, puedes tú tener desviaciones muy altas que no controlas, acá las puedes controlar. Reduce también el riesgo de tener pescados en fondo y disminuye al final el costo, ¿sí? Por hacerlo más rápido, con mejor confiabilidad, menor fatiga en la tubería de perforación. Y bueno, ahora hablando de lo más moderno que se tiene hoy, son los sistemas rotatorios o Rotary Steerable System. Él realmente nació hace mucho tiempo.
Sin embargo, su uso se ha venido estandarizando en los últimos 15, 20 años. Él permite rotación de las sartas 100%, el motor no. Cuando tú quieres desviar la trayectoria debes parar la rotación en superficie, direccionar tu motor y perforar. Cuando tú tienes el sistema rotario puedes perforar 100% con la sarta en movimiento o en rotación. Mejora la transferencia de peso hacia la broca porque como estás en movimiento no generas ese arrastre que da esa fuerza de fricción diferente que tiene cuando influye rotación. Mejora la limpieza del pozo, ¿sí? Porque al tener todo el tiempo en movimiento, pues los cortes están moviéndose mucho mejor y desarrolla fuerzas de empuje sobre la broca. Entonces no necesitas parar para generar esas fuerzas laterales o esas fuerzas de empuje, perdón. Con ello se ha logrado perforar más rápido, más lejos, de manera más uniforme y llegar a perforar trayectorias más complejas. Los sistemas rotary principalmente tienen dos principios, que son el push de bit y el point de bit. Cada uno de ellos, su nombre viene por la influencia, el tipo de influencia que hace sobre la broca, ¿sí? Entonces el sistema push de bit genera una fuerza directamente hacia la broca. La fuerza directa hacia la broca no la genera el sistema, sino es indirectamente influenciada por ya sea un pad o un estabilizador que tenga a lo largo de mi cuerpo el sistema rotatorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo con diferenciales de presión, con fluido, con cualquier principio, hago que un pad se recueste sobre la pared del pozo, generándome un desvío sobre mi broca, ¿sí? Eso es push de bit. Point de bit son sistemas que internamente son más inteligentes, a veces son un poco más frágiles en su configuración porque el sistema point de bit internamente genera una deflexión de un shaft y esta deflexión se transmite hacia la broca de manera interna. Entonces, ambos sistemas tienen ventajas y desventajas según la aplicación. Lo importante es conocer. Normalmente los sistemas point de bit tienen mejor capacidad de construcción, generan pozos más limpios y mejor diseñados internamente, que van a reducir problemas de viajes y muchas otras cosas de viajes de tubería adicionales o de repasadas adicionales, porque el pozo queda en una mejor condición. Los sistemas push de bit necesitan mucho de una formación competente para poder generar esa fuerza K y poder desviar la broca, y son muy buenos en operaciones donde necesitas reliability o confiabilidad en la herramienta porque son herramientas 100% mecánicas en su mayoría. El point de bit debe tener internamente algo electrónico o de mayor fragilidad para que genere esa desviación. Entonces, cada caso se estudia. Hoy las compañías, todas las tres compañías tienen sistemas push y point de bit, eh, y los sistemas hoy más modernos ya permiten incluir inclusive automation dentro de los software y las configuraciones de las herramientas para desviar las trayectorias. ¿Cómo funcionan los desvíos de las trayectorias? Tú tienes, es un principio de fuerza, ¿no? Tú tienes un tubular, ¿sí? Tienes una fuerza normal que va a actuar en dirección perpendicular, tienes el peso del tubo y tienes una fuerza axial. Entonces, la fuerza normal normalmente es el torque y arrastre que yo tengo en mi trayectoria, y la fuerza axial es el peso que yo influyo sobre la broca. Entonces, ese principio de estabilización es el que me permite comprender cómo voy a perforar y cómo voy a diseñar mi VHA. Entonces, bajo esos principios de estabilización, yo genero o creo VHAs y configuraciones para construir, para mantener o para reducir ángulo. Normalmente, cuando ustedes ven los pozos tipos, si quiero hacer una J, yo necesito un VHA que construya, a menos que la formación lo haga naturalmente y yo mejor necesite un VHA para mantener
porque sé que mi trayectoria va a estar construyendo naturalmente, ¿sí? Va a influenciar mucho la trayectoria, las herramientas que use, los sistemas que use. Lo importante siempre es estudiar, existen software, estudiar el comportamiento del VHA, existen software que permiten hacer esta revisión de cómo va a responder mi VHA con relación a la configuración y a la formación que estoy perforando. Entonces, es simple. Con ese principio de fuerzas que les mostré, si yo quiero construir, necesito que finalmente se me genere una fuerza lateral que permita a mi broca incrementar ángulo. Entonces yo genero puntos de estabilización a lo largo del cuerpo del VHA que me permita que esta fuerza acá construya ángulo, ¿sí? Entre más cerca esté de fondo mi punto de estabilización, mayor capacidad de construir yo tengo. Mantener es muy simple porque es estabilizar un VHA para que mantenga. Y tumbar es simplemente quitar un punto de apoyo en la parte más cerca a la broca, de manera que el VHA tienda por su propio peso a tumbar ángulo. Existen muchas configuraciones que tú puedes crear dependiendo de qué tanto quieras tumbar, construir o mantener. Muchas veces no necesariamente una trayectoria que necesite construcción necesita un VHA para construir. Como les digo, va a influir si, por ejemplo, la formación tiene tendencia a tumbar y vas a hacer una S. Lo mejor es que uses un VHA al final que pueda construir para que controles, por ejemplo, las tendencias a tumbar. ¿Sí? Estoy dando ejemplos generales. Lo importante es entender bien cómo va a reaccionar mi VHA para definir qué tipo de configuración voy a usar. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo hago para desviar un pozo? Ya tengo cómo configurar un VHA, ya planeé mi trayectoria, ya tengo todas mis herramientas, voy a usar un motor. O un motor en este caso. Entonces yo necesito desviar la trayectoria. ¿Cómo la desvío? ¿Cómo es la referencia? Entonces, primero, el motor tiene su referencia del ángulo de desvío que tiene el motor. Esa referencia yo debo hacerla, normalizarla con mi MWD, que es el que toma los datos y los envía a superficie. Cuando yo normalizo y le permito al MWD entender hacia dónde mira el motor, digámoslo así, hablan en términos generales, hacia dónde está mirando la dirección de mi motor, ese dato me llega a mi superficie. A ese dato se le conoce como toolface, ¿sí? Y ese toolface me permite identificar hacia dónde quiero desviar la trayectoria. Ahí es donde se une la parte de planning con la parte de perforación. Yo tengo un planning de un pozo que me dice hacia dónde está orientado mi pozo y yo tengo físicamente abajo mi motor orientado hacia cierto lugar. ¿Yo qué tengo que hacer? Influenciar esa orientación del motor para poder perforar en cierta dirección e ir en la dirección, obviamente, planeada de mi pozo, ¿sí? Entonces, existen varias referencias. Tú estás perforando acá y tienes una dirección de navegación. Lo que haces es girar tu motor con una referencia en superficie para que quede orientado hacia esa dirección y continuar perforando hacia esa dirección. En superficie tú vas a tener una herramienta, muchos le llaman DDU o Directional Orientator, tienen muchos nombres. Lo que me permite es ver hacia dónde está mirando mi motor. Entonces, si yo necesito desviarme hacia el suroeste y mi motor está mirando hacia el norte, pues lo que hago es girar en superficie la sarta en dirección, espero a que el dato esté en la dirección que yo quiero y deslizo o perforo sin rotación en esta dirección ciertos pies, de manera que yo influya un ángulo o una tasa de construcción o un dogleg, X grados por cada 100 pies. Y ahí empiezo a desviar mi trayectoria. Naturalmente después continúo rotando y el pozo va a continuar construyendo en esa dirección, en una que sea influenciada naturalmente. Y ahí yo continúo perforando y generando desviación en el pozo, controlando con los datos de survey hacia dónde está yendo mi pozo. Cada survey voy revisando si necesito subir a la mesa, parar la perforación, influenciar esa dirección nuevamente y continuar perforando. En la teoría existen tipos de toolface, tipos de formas de medir, pero básicamente es eso. Tú tienes que subir, orientar tu motor,
perforar en esa dirección sin rotación, cierto número de pies que te permita generar cierto ángulo por cada 100 pies y perforas en esa dirección y luego continúas rotando. Tomas un survey, revisas y así lo haces. ¿Cómo funciona con un rotary steerable? Es más simple. En tiempo real, tú tienes el software que te muestra hacia dónde está viendo tu rotary steerable y vas influenciando esos cambios dependiendo la trayectoria. Los cambios se influencian ya sea por comandos automáticos en los point de bit o por comandos físicos con las bombas de perforación o con el fluido, compresión, para poder desviar el pad en los sistemas push de bit. ¿Sí? Hoy ya, que eso sería un tema muy interesante para hablar en el futuro. La industria 4.0 ha permitido desarrollar sistemas de automation que permiten enviar comandos a las herramientas para que ellas se desvíen en tiempo real. Y pues esto requiere interacción para ese automation con el taladro principalmente, pero ya se han hecho pruebas en las que no necesitas personas a bordo para manipular las herramientas. Esto reduce el riesgo a nivel de HCE y pues obviamente reduce costos y pone en un futuro mediano a la industria hacia otra perspectiva a nivel operativo. Y bueno, nuestro último módulo va a hablar un poco ya de los registros, los sistemas que tenemos para tomar registros, qué cálculos se hacen y los principios de colisión, que es muy importante. En esta parte del curso no voy a hablar nada de LWD ni de registros para geología. Estamos hablando más de la historia, la perforación direccional, para qué se usa, cómo planeamos un pozo, cómo se ensambla un ensamblaje de fondo y un principio ya más físico de cómo estabilizo mi VHA para influir en las trayectorias. Y ahora pues vamos a la parte más de los registros, ¿sí? Los datos que obtengo en superficie a nivel de desviación de trayectoria. Entonces, ¿para qué se usa un registro? Un registro se usa para calcular la posición del pozo, se usa para cumplir con las regulaciones de gobierno, porque finalmente al gobierno también hay que reportarle o a nivel local hay que reportar hacia dónde está mi pozo. También se usa para verificar si yo llegué a mi objetivo geológico o no. Se usa para reducir el riesgo de colisión con pozos vecinos y también para perforar un pozo de alivio o un sidetrack, principalmente. Acá esto es un ejemplo de un software de la industria en el que tengo un registro de un pozo. Entonces tengo una profundidad medida, una inclinación y un azimut. La perforación nos permite a lo largo de la trayectoria ir midiendo estos registros y estas desviaciones, y tú tienes acá, a partir del software, las medidas bases son esa measure depth, ¿sí? La profundidad, la inclinación y el azimut. Estos dos datos se toman con la herramienta MWD, Measure While Drilling, y el dato de la profundidad, pues con la sarta de perforación que yo voy ingresando al pozo, puedo hacer esos cálculos. O los tiene directamente la sonda de perforación, el rig de perforación. Y a partir de allí me calcula todos los datos que yo necesito de mi pozo. Acá tienen el dogleg, ¿sí? Que es los grados por cada 100 pies. Acá tienen el tool face, o sea, la dirección en la que iba mi herramienta o mi pozo en esa estación de survey. Muy importante es, creo que lo vamos a ver más adelante, es la diferencia entre el measure depth y el true vertical depth. Entonces, ustedes saben que cuando hay un pozo desviado, si yo tomo referencia vertical, desde el inicio hasta la TD, voy a tener una medida que sería el true vertical depth. Pero si yo lo desvío, esa trayectoria como mi hipotenusa va a tener una medida que sería el measure depth real de la tubería a nivel interno.
Matemáticamente, en otras materias diferentes a perforación, ustedes ven que en una se usa la medida del TBD y en otras MD. Esto se toma y se mide precisamente con los surveys, se calcula. ¿De dónde vienen los datos de inclinación azimut? De mis sistemas de registros direccionales. Existen 3 tipos básicos de sistemas de registros. Uno es la telemetría inalámbrica, otro la telemetría con cable y los sistemas de datos en memoria, ¿sí? Las tecnologías inalámbricas están las electromagnética, pulsos de lodo y acústico. Con cable lo hacemos por medio de wireline. Y los sistemas de datos en memoria ya es un almacenamiento fotográfico o electrónico de la información. ¿Qué usamos en la industria? Hoy, electromagnético y pulso de lodo, principalmente, ¿sí? Los demás, pues, son alternativas según el caso, pero vamos a tener en mente que usamos pulsos de lodo y tecnologías electromagnéticas. Estos nombres los recibe por el principio en el que se transmite la información. En pulsos de lodo se transmite por medio del fluido y en electromagnético por medio de la formación y ondas electromagnéticas. Estos sistemas se pueden clasificar en magnéticos, como lo hablé al inicio, que son influenciados por el campo magnético y hay que hacer ciertas correcciones, o giroscópicos, que son herramientas que no se reciben influencia magnética. Sin embargo, por ser más específicos, su costo y su operación es muy diferente. Entonces, los que más se usan hoy son magnéticos. Y existen convencionales y de alta tecnología, dependiendo la necesidad. Entonces, convencionales se refiere, por ejemplo, alta tecnología a tener mayor velocidad en los datos que proceso, a tener mayor capacidad de la herramienta para altas temperaturas, alta presión. Entonces, lo importante es que todas estas herramientas nos dan datos direccionales usando instrumentos internos que nos permiten tomar esos datos. Entonces, existen varias tecnologías, desde estas básicas que algunos taladros hoy las usan cuando no tienen el servicio MLUD, que es el single shot. Simplemente utiliza una plomada o arco de desviación para medir la inclinación y utiliza como una cámara fotográfica o un indicador de dónde está esa plomada para tener una referencia a nivel de cuadrantes de dónde está mi trayectoria. Yo vi este tipo de registros single shot en un rig muy antiguo hace unos 5 años. Los usaban para la primera parte de la trayectoria en la que no solicitaban servicios de measure while drilling. Entonces tomaban este registro y a partir de allí ingresaba la compañía direccional a hacer el desvío del pozo. Estos registros, por su funcionamiento, tienen una incertidumbre muy alta. ¿Sí? La incertidumbre de las herramientas varía e influye en el posicionamiento de la trayectoria. A las compañías operadoras les interesa mucho reducir esa incertidumbre para poder perforar más pozos en la misma área sin problemas de colisión. Tenemos multishot que dan una mejor idea porque toma varios intervalos, varios puntos. Tenemos el sistema electromagnético, entonces utiliza internamente magnetómetros y acelerómetros para tomar inclinación y dirección. Eso pues ya es otro tema más avanzado que nos enseña que los sistemas y los principios básicos de magnetometría y acelerómetros es operada por baterías, se programa en superficie para que a intervalos, a tiempos definidos me arroje un dato. Almacena también en memoria los registros y después los datos se procesan en superficie. Esto es una herramienta que no se usa hoy mucho. Wireline tampoco la usamos mucho. Existen hoy operadoras que no solicitan el servicio en tiempo real y por medio de cable toman la desviación. Sin embargo, estas últimas 3 herramientas que hemos visto generan incertidumbres muy altas. Los giroscopios no tienen influencia magnética, entonces ustedes saben que la arte de perforación es magnética y al final va a influenciar en el dato y tiene cierta restricción de qué elementos magnéticos estén cerca. Entonces necesitamos aislarla de alguna manera
Estos giroscópicos no necesitan porque tienen precisamente un giroscopio interno que permite entender la desviación del pozo y no son afectados por esa interferencia. Y pues ya tenemos el Measure While Drilling, que podemos usar una herramienta, se usa una herramienta magnética que emplea el sistema también de magnetómetros y acelerómetros, mide el campo magnético y gravitacional de la Tierra y nos da un dato de inclinación y azimut. Ella puede ser instalada de forma fija en los colares no magnéticos, porque si fuera magnético ya inicia a tener interferencia, entonces son colares no magnéticos en el VHA. Puede ser usado por baterías, tiene turbinas internas también para generar esa energía y transmite los datos a través de pulsos de lodo o de ondas electromagnéticas. Entonces, cuando es por pulsos de lodo, existe pulsos negativos, ese cambio de presión hace que la herramienta comprenda que debe tomar la medida del campo magnético y gravitacional. Esa medida sube a superficie, el software la procesa y nos da el dato de inclinación y azimut con unas fórmulas matemáticas que pues, en una etapa más avanzada traería para ustedes para explicarles. Y la telemetría electromagnética usa ondas electromagnéticas a través de la Tierra para comunicarse. Entonces nosotros le enviamos comandos desde superficie y ella responde y nos envía la respuesta del campo magnético y campo gravitacional y el software hace el cálculo y me da el dato de inclinación y azimut con base en las fórmulas. Y con estos datos que me arroja la telemetría, finalmente yo puedo tener una trayectoria, ¿sí? Como les decía, entre mayor sea la tecnología que yo use o menor es la incertidumbre en mi trayectoria, ¿sí? Si yo uso los giroscópicos, que sé que magnéticamente no están afectados, mi incertidumbre es muchísimo menor comparado con otros sistemas que tienen esa influencia magnética. Entonces, de ahí la importancia de esas herramientas es para los principios de colisión. Una trayectoria no es una línea simple, ella puede, por esa incertidumbre en las herramientas, generar unas elipses que me indican que puedo estar en un lugar más lejano con respecto al centro de otro, y es importante entender eso para la colisión de los pozos. ¿Por qué es importante? Porque existen errores en la inclinación y en el azimut, errores en la capacidad de la herramienta, errores que se toman en la profundidad. Existe magnetización de la sarta que influye en la lectura de las herramientas magnéticas. Puede haber errores en el concepto de la ubicación del norte, en la referencia, hay interferencia magnética. El campo magnético de la Tierra también varía y genera interferencia. Puede existir incluso errores de desviación en los giroscopios o errores de alineación en los instrumentos. Todo eso me genera mucha incertidumbre que me puede traer problemas de colisión. Entonces, las herramientas que se clasifican según su precisión, cada una de ellas es un tipo de herramienta. Entonces, inclination only, por ejemplo es el single shot. Acá tenemos los sistemas electromagnéticos y Measure While Drilling. Y la más precisa es el gyro. Por eso ustedes han escuchado que muchas compañías usan gyro o giroscopios para tomar surveys cuando, por ejemplo, en campos como las Cira Infantas tengo una densidad de pozos muy grande, uno muy cerca de otro. Y si la incertidumbre de mi MWD normal es tan grande que, por ejemplo, no me permite físicamente, por las medidas que toma, perforar un pozo adicional, yo reduzco la incertidumbre por medio de una corrida de gyro para poder perforar otro pozo e incrementar mi producción. También existen software que hacen correcciones a estas herramientas y ese servicio de corrección de survey también ayuda a reducir la incertidumbre sin tener que pagar por un gyro que el costo es un poco más alto. ¿Por qué se generan estas incertidumbres? Porque realmente el dimensionamiento de una trayectoria es en 3 dimensiones, no es en 2. Entonces, tú tienes una incertidumbre o una elipse de incertidumbre que me genera principalmente 3 tipos de direcciones en las que podría estar mi pozo. Y es un volumen que tú tienes que imaginarte a la hora de planear un pozo y de perforarlo también para identificar dónde podría estar tu trayectoria.
Entonces, nosotros en la industria medimos esa colisión con un factor de separación que no es más que una fórmula matemática en la que me mide con respecto a la distancia centro-centro. Entonces, vuelvo acá a esta gráfica inicial. Yo tengo dos pozos, tengo una distancia del centro al centro y una distancia entre elipses, ¿sí? Entonces, para este factor de separación, la fórmula básica, las compañías lo modifican según sus criterios de anti-collision, pero la fórmula del factor de separación es la distancia centro a centro sobre la distancia centro a centro menos la distancia entre las elipses, ¿sí? Entre el eje mayor, ¿no? Este factor de separación, si es igual a 1, significa que las elipses de error apenas se tocan. Si es mayor a 1, las elipses de error no se están traslapando ni tocando. Si es menor a 1, las elipses de error se traslapan. Cuando las elipses de error se traslapan, como en esta gráfica acá, existe el riesgo de que mi trayectoria no esté en el centro, sino esté en este extremo y esta trayectoria también, y yo tenga un evento de colisión. Entonces, esa incertidumbre me va a decir qué tan lejos puedo perforar mi trayectoria de la otra. Durante planeación eso se monitorea. Si veo que tengo riesgo durante la operación, se hacen ciertas prácticas para disminuir el riesgo. Y existen procedimientos rigurosos en las compañías de servicio operadoras para asegurar de que no me voy a chocar con un pozo vecino, porque pues las consecuencias, sobra decirlo, son catastróficas. Ustedes ven acá, por ejemplo, un reporte de anticolisión robado ahí de una compañía. Ustedes ven acá, por ejemplo, al measure depth de 225, mi mínima distancia era de 27 y tenía un factor de separación de 2. Pregunta de examen, ¿qué significa factor de separación de 2? Que las elipses no se están tocando, ¿sí? Acá ya tengo una distancia de 30, pero mi factor de separación disminuyó al 1.12. ¿Por qué? Porque en algún punto mis elipses se acercaron y está más cerca, ¿no? No se tocan aún, pero están muy cerca, ¿sí? Acá realmente está, el principal riesgo acá es por la distancia centro a centro, que es 27 pies, y acá porque el clearance factor disminuyó mucho. ¿Por qué? Por la elipse de separación. Y aquí seguimos monitoreando a lo largo de la trayectoria, comparada obviamente con otra trayectoria, qué tan lejos y a qué profundidad voy. De manera que yo tenga una alerta de hacia dónde estoy perforando y cómo estoy perforando. Entonces, por ejemplo, si la dirección de este pozo es hacia el norte y el pozo vecino es hacia el sur, para yo alejarme, pues ahí estoy diseñándolo de manera correcta. Si ambos van hacia el noroeste y yo sé que el pozo que ya está perforado está más hacia el noroeste, pues yo intento ir un poquito más hacia el oeste para alejarme un poco en la operación. ¿Sí? Lo importante es tener eso en mente y por eso tener claro coordenadas, cómo funciona, cómo estoy construyendo, conocer mi trayectoria, conocer mis herramientas, conocer la formación que estoy perforando. Entonces, eso les traía para hoy en términos genéricos, historia, un poco de las herramientas que usamos de manera general y cómo todo eso influye para al final tener una operación lo mejor hecha posible, ¿no? Un pozo lo mejor perforado. Entonces existen temas más de profundidad, que es estudiar los motores, estudiar los rotary, ver diferentes tipos de tecnología, comprender los principios de funcionamiento de cada una de las herramientas y entrar, por ejemplo, a planear pozos en tiempo real para conocer cómo se planean, en fin. Muchas gracias por compartir tiempo, experiencia y conocimiento. Creo que es el momento de invitar a quienes están conectados a la charla por si tienen alguna pregunta para plantearla a Daniela. Sí, claro.
Una pregunta, disculpen. Bu- Buenos días. Cuando se encuentra un pozo en el mismo cuadrante, o sea, es que usted decía, es que uno escoge ese cuadrante para que no, se pueden decir, choquen, pero cuando se encuentra cerca, ¿qué estrategias pues usan ahí? Em, Cuando están cerca del mismo cuadrante, primero a nivel de planeación, nosotros debemos asegurarnos cuál es el riesgo, ¿no? Nosotros no estamos en la industria probando planes que de entrada sepamos que las elipses están haciendo overlap. Entonces, a nivel de planning, ese es el primer punto. Hay que revisar muy bien la planeación de ese pozo, reducir la mayor incertidumbre que tenga en el survey y a nivel operativo, si ya decido como compañía operadora perforar el pozo conociendo los riesgos, debo monitorear muy bien el torque, que es una alerta. Si el torque es errático es porque estoy perforando algo que no es formación y puede ser metal, presión y demás, pero realmente eso es en el caso extremo. Hoy la industria está más ligada a que durante la planeación ese riesgo sea totalmente minimizado y en caso de que algo se materialice en tiempo real, se decide parar la perforación, hacer un sidetrack, desviar el pozo en otra dirección. Sin embargo, siempre en planeación es el primer paso para poderlo desviar. Sí, porque es que lo pensé yo, porque es que una cosa es que ustedes pues lo planean y todo, ¿sí? O sea, pues en el papel de pronto sale. Otra cosa es cuando se empieza a hacer imprevistos, ya pues en el mundo real pasan muchas cosas. Entonces pues dije yo, bueno, pues ahí ellos cómo hacen, sí, para asumir eso, porque es que estamos hablando de un pozo, ya, Sí, Felipe, digamos que también otra de las cosas que se hace cuando, digamos, desde la planeación se establece que hay cierto nivel de riesgo, por ejemplo, que sea de colisionamiento, es que la frecuencia en la cual se toman los surveys, los registros de desviación, se aumenta, ¿no? Y siempre hay un árbol de decisiones. Usted sabe en qué momento eh, se vería obligado a parar la operación por el riesgo de llegar a colisionar. Lo que usted busca es planear de tal forma que nunca llegue a colisionarse con otro. ok, gracias. Eh, Respecto a los costos, pues no sé, es que uno mira a veces que es más simple, se puede decir, creo yo, ¿sí? Empezar a perforar algo recto que empezar a perforar algo que está, bueno, que usted lo ponga más lejos, ¿sí? O sea, porque a veces se puede decir como que es más asequible pues hacerle una curva a un pozo que empezar a perforar pues algo que está, pues se puede decir recto, pues que es debajo, más, más rápido, creo yo. Entre, entre comillas, tú podrías decir que es más rápido por la primera percepción, pero creo que Wilson, por su experiencia operativa, sabe que muchas veces los pozos verticales demoran mucho más que un pozo desviado. Eso va a depender mucho de la formación, va a depender mucho de la condición operativa del pozo. Existen zonas, por ejemplo, en Colombia, para ubicarnos allá, que son muy complejas de perforar y realmente a veces hacer pozos verticales y atravesar ciertas formaciones es más complejo que hacer un pozo desviado evitando otras formaciones. Entonces va a depender mucho de la necesidad no solo de objetivo, sino va a depender también de la formación que yo atraviese. Muchas veces es más rápido y más económico hacer un pozo desviado que uno vertical. Igualmente, controlar un pozo vertical cuando tiene mucha influencia la formación en la desviación no es fácil. Muchas veces perforar pozos verticales es más complejo para un ingeniero direccional que un pozo desviado, porque finalmente en el desviado tú llevas el control de alguna manera con las herramientas. Sin embargo, los pozos verticales, por el funcionamiento de las herramientas, tiene una serie de influenciadores que hacen más compleja la operación. Entonces, no siempre es más económico. Aparentemente sí, pero no siempre lo es y va a influenciar mucho la formación, el área donde perfore, el objetivo geológico y bueno, ahí Wilson puede complementar. Sí, y Felipe, además, como Daniela lo mencionó en su presentación, pues no solo hay razones, digamos, del subsuelo que nos lleven a optar
por el tema de hacer pozos desviados, sino hay condiciones también en superficie que nos llevan a hacer eso. Entonces, por ejemplo, hay zonas donde construir locaciones puede resultar muy costoso, y muy costoso es que, por ejemplo, construir una locación en un sitio donde sea necesario hacer la carretera para llegar, que sea montañoso, donde la explanación sea bastante significativa, puede costar 30 millones de dólares. Pero si ya se tiene una locación, pues uno lo que puede hacer es optar por diseñar una trayectoria de una locación ya existente donde tiene otro pozo, para evitar costos, por un lado, de una nueva locación, y segundo, por temas ambientales. Resulta mucho más amigable con el medio ambiente utilizar una locación que ya está construida que irse a construir una nueva locación. Sí, claro, profe. Otra cosa también es que una vez fui a Pozo Yossi y pues había el diagrama, pues era una S, pero una S pequeña, ¿sí? Y entonces el pozo no estaba tan inclinado, se puede decir. O sea, cuando son S pequeñas, ¿ustedes también están ahí? ¿O, o tiene que ser precisamente cuando es algo muy inclinado? Si hay Realmente, trabajo, si hay trabajo Sí, direccional, pues normalmente sí. está el equipo, estará sí. un ingeniero en la parte direccional, estará alguien que normalmente llamamos un ingeniero MW o la persona que está encargada del tema de mediciones, está el equipo ahí presente trabajando. Sí, Ah, ¿siempre realmente están ustedes tú, ahí? sí, ¿qué pasa con las trayectorias direccionales? No solo es por controlar una operación y dirigirla, porque para eso pues la operadora tiene una compañía, toda una estructura formada para la operación, es más para la manipulación y control de las herramientas que usamos. Entonces, si la operadora entiende la necesidad de usar un motor para perforar por performance o por desvío, pues vas a necesitar un operador direccional que lo manipule. Y igualmente, si necesitas tener los datos de desviación, vas a necesitar un MWD en fondo, si es en tiempo real, y vas a necesitar los ingenieros allí, ¿no? Existen compañías operadoras que compran sus motores MWD y entrenan a ciertos empleados para ir y accionar. Entonces, realmente mientras haya desviación, necesites datos y hayan herramientas que, por ejemplo, un company man no maneja, va a existir la necesidad de tener o los operadores que las lideren, las manejen, o la compañía experta que las manipule, ¿no? Sí, claro, gracias. Disculpa, otra pregunta también. Es que en la imagen, es que yo vi que usted ponía en una imagen que decía de que el radio es largo, en medio o corto, ¿sí? Mm, ¿Cómo se escoge pues el radio y por qué se escoge? O sea, es que lo digo porque usted dijo que cuando era el corto, que era complicado, ¿sí? Entonces, pues creo yo, pues uno nunca quiere es llegar hasta ese punto, ¿sí? Pero porque a veces escogen ese. Sí, mira, por ejemplo, acá en esta gráfica, en la parte verde es mi zona objetivo. Entonces, si yo perforo, si yo tengo mi localización para perforar desde acá, lo que significa hacer toda una operación para despejar la zona y demás, perforo desde acá, puedo llegarle vertical, ¿cierto? Pero si yo estoy perforando, por ejemplo, desde esta parte izquierda, yo voy a necesitar desviar mucho mi pozo para llegar allí. ¿Sí? Y el ángulo va a depender de eso, la localización en superficie y el objetivo en fondo. La dificultad precisamente depende de eso. Hay zonas en donde yo, por ejemplo, tengo varios yacimientos o la geometría de mi yacimiento necesita que yo perfore con una mayor tasa de construcción. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una S, yo perforo acá. Si yo me hago más acá, pues voy a necesitar menos ángulo de construcción, pero si yo me alejo en superficie, voy a necesitar mayor capacidad para construir y demás. Va a depender de mi coordenada en superficie y mi coordenada en fondo. A veces tengo limitación en superficie, a veces tengo limitación en fondo, a veces las dos. Eso hace que se vuelva más compleja mi trayectoria. Sí, claro, gracias. Respecto a los fluidos, el fluido nunca afecta pues al motor de fondo o pues al ROA tal
estirado, creo que es. O sea, es que lo digo porque es que son sistemas eléctricos, ¿sí? Y pues el fluido, creo yo. Existen sistemas electrónicos dentro de las herramientas y tienen su aislamiento, ¿no? Para que no, en interacción con el fluido, pues no haga un corto y tenga una falla la herramienta. Primer punto. Segundo punto, sí las afecta, pero en la afectación a veces, a menos que se invada esa parte electrónica, la cual debe estar correctamente protegida y aislada, cuando el fluido tiene partes muy abrasivas o tiene componentes abrasivos por sólidos y demás, esa composición del fluido va a influenciar en el desgaste prematuro de una herramienta. Entonces, con el ingeniero fluido se trabaja en un fluido con condiciones que permitan a las herramientas operar dentro de rangos de confiabilidad que ya se han definido a nivel de industria, y se va monitoreando sus parámetros para que todos esos elementos dentro de el fluido no me dañen mi herramienta. Si las daña, no necesariamente la electrónica, muchas veces se invade por una falla, por algún motivo, pero no necesariamente es por la electrónica, realmente es más mecánicamente que puede la abrasividad del fluido, cierta condición dañarla. Las compañías direccionales generan ya parámetros y limitaciones para que la compañía operadora contrate un fluido o nosotros mismos como compañía de servicio diseñemos un fluido que no afecte a mis herramientas. Daniela, sé que tienes otro compromiso que cumplir ahora. Quiero agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado para compartir tu experiencia y tu conocimiento en el tema direccional, y quiero dejar abierta la opción para que de pronto tengamos otra sesión en la que nos puedas comentar un poco de esta nueva generación de herramientas que están abriéndole, digamos, el espacio al tema de automatización en las herramientas de perforación direccional. ¿Qué te parece? Sí, sí, sería bueno. Es más, creo que les tengo la persona que podría acompañarlos en ese viaje de automation, que es un líder de automation de Halliburton. De pronto lo invitemos ahí para que nos converse de ese tema. Y bueno, si necesitan más preguntas y ampliar el video con más preguntas, podemos poner 20 minutos en alguna sesión adicional y yo me conecto y las pueden, tomen el apunte y las hacemos o no sé. Listo, Daniela, muchas gracias.